Muy bien, vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, al capítulo 5, del versículo 27 hasta el versículo 32. Evangelio de Lucas, capítulo 5, desde el versículo 27 hasta el versículo 32. Amén, ¿estamos en la lectura? Sí. Voy a la lectura de esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, en esta hora, Señor, le damos infinitas gracias por esta preciosa oportunidad de poder estar delante de su presencia, Señor, recibiendo el consejo de su palabra. Señor, gracias por esta tremenda oportunidad que cada uno de nosotros los presentes tenemos en esta hora de poder, Señor, estar delante de su presencia. Y como nos ha relatado su palabra, cuando usted está, no solamente está su persona, está su presencia, sino también está su poder en medio de nosotros, para obrar, para trabajar, para realizar todo aquello que usted tiene disponible a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, que cada uno de nuestros corazones esté abierto para que podamos también ser moldeados en todas las áreas que usted desea de cada uno de nosotros, poder, Señor, mostrarnos el camino que finalmente nos va a llevar a la vida eterna. Gracias, mi Señor y Rey. Oramos rogando su bendición por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Primeramente, como es la costumbre de todos nosotros, darle gracias al Señor por una nueva oportunidad de congregarnos a la presencia del Señor y seguir disfrutando de este extraordinario libro de la Biblia. Bueno, todos los libros de la Biblia son extraordinarios. El jueves recién pasado solamente revisamos la vida de Sansón y quedamos admirados en 4 capítulos del libro de los jueces, cómo el Señor nos habló en aquella oportunidad respecto de un hombre de la Biblia, en este caso Sansón. Bueno, hermanos, gracias al Señor porque su palabra siempre se hace viva para cada uno de nosotros. Y el libro de Lucas nos ha dejado tremendas enseñanzas, extraordinarias enseñanzas. Y uno de los elementos destacables, entre varios, que nosotros estuvimos observando la semana pasada, fue el trabajo mancomunado, en comunión, en confraternidad, que 4 amigos hicieron
para llevar un paralítico a los pies del Divino Maestro. No era fácil cargar a una persona prácticamente de cuerpo muerto, que estaba con una parálisis total en todo su cuerpo, y llevarlo a los pies del Señor en un lugar donde la aglomeración era total y donde prácticamente era imposible entrar a ese lugar. Sin embargo, estos amigos idearon un método para llevar a la persona delante del Señor, porque ellos sabían que si lo hacían, ese amigo iba a encontrar la bendición del Señor. Y se fueron por un costadito de la casa, accedieron al nivel principal, al techo de la casa, dice la Escritura, y de ahí, sin el permiso, o tal vez con el permiso, quedando encalillados con el dueño de casa, hicieron un forado y depositaron a ese paralítico a la presencia del Señor, ahí enfrente del Señor. Y ahí la palabra también nos relataba esta gran función o responsabilidad de cada uno de nosotros de agotar los medios para poder traer a la presencia del Señor a quienes están a la par con nuestro, a la par de nosotros, ya sean amigos, ya sean familiares, conocidos. Si ellos no están en la fe de nuestro Señor Jesucristo, nosotros deberíamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para traerlo a los pies del Señor, porque sería la única oportunidad que ellos alcancen la vida, la verdadera vida y la vida con el Señor. Alguien podrá decir, pero podría ser un problema porque me podría traer un menoscabo, por ejemplo, material o de tiempo. Pero ningún menoscabo material o de tiempo es más relevante que una persona conozca al Señor. Yo oí, y perdonen, siempre no quiero hacer referencia especialmente de mi familia, de mis cercanos, en fin, no quisiera hacer esa referencia, pero cuando preparaba también este mensaje y pensando también para subirnos al trampolín de esta nueva palabra, pensando en estos amigos que llevaron a los pies del Señor a este paralítico rompiendo un techo, me recordaba de un incidente familiar. Y este incidente familiar tiene que ver con la familia de un tío. Este tío, don Juvenal Varas, con también una familia preciosa, como 5 hijos, personas adultas. Ellos siempre estuvieron lejos de la fe. De hecho, mi tío nunca quiso saber del Señor, a pesar que su hermano, es decir, mi papá, con mi mamá y toda nuestra familia estábamos en la fe y muchas veces se les predicó el Evangelio. Sin embargo, él estoicamente, ¿no es cierto?, rehusaba al llamado del Señor y por ende su familia. ¿Qué es lo que optó la familia? Simplemente el deporte. Y para ellos lo principal era el deporte, la vida, la esencia de la vida de ellos era el deporte. De tal manera que todos mis primos, eximios deportistas, destacados deportistas, especialmente en el área del combate, de la lucha, de la confrontación entre sus padres, en fin, y con grandes medallas también a este respecto, pero nada con el Señor.
un día, dentro de todos esos primos, mi papá le predicó el evangelio y se enfocó en el mayor, justamente igual al nombre del tío, Juvenal Varas, y le predicó el evangelio y le habló del Señor Jesucristo. Y no solamente le habló, sino que también lo invitó a la iglesia. Lo que hablábamos el domingo, cuán importante es traer las personas a la iglesia, porque acá no solamente está el Señor, sino que está su presencia y su poder. Y lo trajo a la iglesia. No era esta iglesia, era la que a nosotros también nos criaron. Y en aquella oportunidad mi primo entregó su corazón al Señor. Y desde ahí en adelante él empezó el camino de la fe. Y fue un impacto tan grande que provocó en él, siendo una persona joven, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que después parecía el hijo de mi papá, que de mi tío. ¿Y cuál era la razón? Que ellos vivían en el centro de Santiago. Y nuestra congregación estaba acá por la cisterna, de tal forma que como la actividad de la iglesia era variada y durante todo el día, nuestro primo llegaba muy temprano al hogar. La oración partía a las 7 de la mañana, después venía a la escuela dominical a las 10, pero antes de la escuela dominical la predicación al aire libre a las 9. Después en la tarde venía la predicación al aire libre también a las 6 de la tarde hasta las 7. Y después la reunión de 7 a 10, 10 y media de la noche. Ese era el itinerario que nosotros teníamos en la congregación. Ningún hermano estaba complicado por pasar todo el día en la presencia del Señor. Solamente habían tiempos para ir a almorzar a la casa, en fin. ¿Y qué es lo que pasaba con nuestro primo que vivía en el centro? Él tenía que llegar temprano en la mañana, tenía que quedarse también en la familia y estar todo el día también con nosotros hasta finalizar la reunión de la noche. Todo eso para mis padres, especialmente, que en nuestra familia éramos 7 hermanos y se anexaba también este octavo, llegaba a ser tal vez una pequeña molestia. De pronto había que ayudarle en los pasajes, comprarle los pasajes, atenderlo durante todo el día, pero este joven estaba ávido, estaba conociendo la manifestación del gran amor del Señor. Bueno, pasando el tiempo y acortando este acontecimiento que sucedió, después que él estaba ya un tanto consolidado dentro de la fe, mi papá habló con él y le dijo que, porque la iglesia que nosotros participábamos tenía iglesias filiales, en fin, era una gran misión. Él le dijo, mira, cerca de tu casa hay una iglesia y tú podrías ir a ella y participar con los hermanos y te vas a encontrar que lo mismo que nosotros hacemos acá, los hermanos lo hacen injustamente, porque esas misiones van replicando todos los cultos y toda la liturgia, y era prácticamente solamente cambiar de lugar. El primo cambió de lugar y como ya estaba consolidado, siguió sirviendo al Señor. Ahora, alguien me pregunta o me puede preguntar por mi primo Juvenal. Pregúnteme. ¿Qué es de su primo Juvenal? ¿Qué pasó con su primo Juvenal?
Mi primo Juvenal recibió el llamado del Señor al pastorado. Y más de 40 años, creo yo, es un gran y lindo siervo del Señor en la isla de Chiloé. Él es una persona que tiene aproximadamente 80 años, pero está lleno de vida, de lozanía, de vigor, de juventud, porque los mejores días los conoció sirviendo al Señor. Entonces, ¿vale la pena predicar el Evangelio, hermano? ¿Vale la pena sacrificarse? Era un sacrificio traer a este jovencito a la casa. De hecho, yo escuchaba a mi mamá contar esta historia cuando ya de pronto mi papá le pudo decir a este joven que ya estaba consolidado: mi hijo, vaya usted allá a la iglesia que le queda en tal calle, en fin, y le dio todas las indicaciones. Pero que, hermano, qué precioso es saber que cuando predicamos y echamos la semilla del Evangelio, ella no va a volver vacía. Y ningún sacrificio hecho en la obra del Señor va a perder su recompensa. La Escritura, es más, dice que ni un vaso de agua dado en favor de lo de Él perderá su recompensa. Es que una molestia que yo traiga a mi vecino y además tengo que traerlo en el auto y venimos medio apretujados. O tengo que pagarle tal vez el pasaje. Hágalo, porque amados en el Señor, de pronto, y no de pronto, es real, un alma vale más que todos los tesoros de esta vida presente. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la semana recién pasada acerca de estos amigos que hicieron un forado en el techo. Tal vez quedaron encalillados, quedaron con deuda con el dueño de casa para después arreglarle esa propiedad que tuvieron que deteriorar, pero llevaron delante de la presencia del Señor a su amigo. Y este amigo que encontró la liberación y la sanidad del Señor. Amén. El Señor nunca nos va a defraudar, hermano. Él nunca, si nosotros predicamos su evangelio, nunca el Señor nos va a defraudar o nos va a dejar que nuestras palabras caigan en tierra. De hecho, la Escritura dice que ninguna palabra dada en su nombre caerá a tierra, hermano. Porque el Señor es fiel con cada uno de nosotros. ¿Tiene amigos? ¿Tiene familiares? ¿Tiene conocidos que no conocen al Señor? Tenemos que ver cuál sea la manera para traerlos delante de la presencia del Señor. Y habrá gozo, alegría, como dice la Escritura, cuando un pecador se arrepiente delante de la presencia del Señor. Bien, habiendo introducido esta palabra que tenemos hoy día, vamos de lleno al versículo 27. 27 y 28, que sería el llamado de Leví. Yo he titulado, tenemos un problema técnico, los hermanos han estado trabajando, pero ahí están con un problema. Le coloqué a esta enseñanza Leví y su testimonio, punto y coma, un gran banquete de gracia. Leví y su testimonio, un gran banquete de gracia. Y lo primero, vamos a ver el llamado de Leví. Dice, después de esta cosa, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
Lucas no es preciso o no da detalles que nosotros quisiéramos saber, pero al final no son relevantes si los otros evangelios, tal como les dije la semana pasada, el evangelio de Mateo y de Marcos tienen un paralelo a este acontecimiento. Y ellos van complementando lo que Lucas lo da por enterado, porque Lucas lo único que quiere que nosotros nos fijemos en la acción de nuestro Señor. Por lo tanto, Él no nos da detalles tan importantes, por ejemplo, después de estas cosas, de cuáles cosas. Bueno, nosotros por los relatos paralelos de la Escritura, podemos decir después de la pesca milagrosa, después que el Señor sanó a un leproso, después que el Señor sanó al paralítico, después de todo este movimiento que hay en el ministerio de nuestro Señor, y ahí saliendo de la casa, ahí en la ciudad de Capernaum, el Señor salió de aquel, ¿no es cierto?, esa reunión tan importante en ese lugar, y dice, vio a un publicano. Vio a un publicano. Y es interesante, hermanos, porque los publicanos eran los recaudadores de impuestos a favor del Imperio Romano. Estas personas tomaban el impuesto de todas las personas y de todos los trabajos y hacían con él, con ese impuesto, daban tributo a Roma, el imperio dominante en aquella época, para que el imperio diese algunas migajitas. Y tal vez extendiera algunos subsidios, en fin, y la gente era feliz cuando de pronto recibían esos subsidios, en fin, y muchos alababan a los emperadores de turno, aunque eran señores sanguinarios, personas malas con la nación, pero de alguna manera, sacando los tributos, de pronto le daban ciertas prebendas. El problema estaba que esta gente, los publicanos, eran ladrones. Se parece un poco a la historia que hay en el mundo. Los robos eran excesivos y le sacaban más de la cuenta a los ciudadanos para tributar a Roma, pero especialmente para quedarse con el sobrante. Y de ahí muchos de estos fueron catalogados también como pecadores, como gente sin vergüenza. Y muchos, especialmente los religiosos de la época, simplemente no los podían ver porque era gente muy mala. A la persona que iba frente de ellos, rápidamente lo hacían tributar. Imagínense si ellos hubieran vivido en el tiempo nuestro, donde hay un control pleno de toda la actividad de las personas, cómo hubieran robado estos señores. Bueno, los publicanos eran personas opresoras al servicio de la potencia colonizadora, en este caso Roma. Y dice que el Señor salió de la casa de reunión en Capernaum y vio a un publicano, vio a un ladrón, vio a un sinvergüenza llamado Leví, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, o sea, estaba en su oficina.
estaba listo para poder, ¿no es cierto?, sacar tributos. Este publicano llamado Leví, el evangelista Mateo nos aclara también su identidad. En el capítulo 9, el pasaje paralelo, capítulo 9, versículo 9, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Este Leví, que Lucas identifica como Leví, es Mateo. Recuerde que en la Biblia salen personas con dos nombres. De pronto con un apodo, después con el nombre, en fin, y uno de los nombres o personas de dos nombres, por citar alguno, conocido para nosotros, el apóstol Pablo. ¿Cuál era uno de los nombres de Pablo? Saulo. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos dos nombres. Para los que no me conocen, mi nombre es Jorge Luis. Pero ese es un simple detalle. Algunos tienen 3 nombres. Este señor que estaba aquí sentado en la mesa de recaudación, llamado Leví, nada menos, era Mateo. ¿Y quién fue finalmente Mateo? Uno de los 12 apóstoles del Señor, hermano. Por lo tanto, él no es cualquier persona. Bueno, para el Señor no hay número, no hay persona incógnita. Para el Señor hay personas importantes que necesitan ser salvadas por Él. Y este publicano llamado Leví, que el evangelista Lucas, el médico Lucas lo identifica como Leví, dice que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y le dijo: sígueme. Es muy probable que Leví o Mateo ya haya entregado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Porque recuerde que el radio de acción de nuestro Señor era toda la tierra de Israel, pero su ministerio fundamentalmente que estamos viendo ahora era en Capernaum. Y en Capernaum Leví tenía su oficina de recaudación y muchas veces nuestro Señor tuvo que llevar el reporte del taller de carpintería, por ejemplo, y reportar los impuestos de los discípulos, en fin, y de seguro que estuvo en las reuniones espectaculares que el Señor estaba haciendo. Por lo tanto, es muy probable que ya él haya entregado su corazón al Señor, ya haya puesto su fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí cuando el Señor sale de la reunión donde sanó al paralítico, entre otras cosas, dice que vio a este publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Le dijo: sígueme. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: ven en pos de mí, o sé mi discípulo. Y eso fue suficiente para que el versículo 28 diga: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Diga conmigo: y dejándolo todo, se levantó y le siguió.
La llamada del Señor a salvación es una llamada irresistible. Aquí no hay una coacción del Señor, ¿no es cierto?, para obligarle a seguirle. No hay una coacción. Pero qué bendito, qué maravilloso cuando Él nos empieza a rodear con su cuerda de amor respecto a la fe. Lo único que la persona tiene que hacer es rendirse a la presencia del Señor, hermano. Rendirse a la presencia del Señor. La salvación es del Señor y Dios capacita a la persona para responder al llamado del Señor, hermano. Bendito es el Señor para siempre. Y dice la palabra de Él en esta oportunidad que dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Y el verbo, hermano, seguir, implica que él estaría con el Señor siempre. Es decir, lo acompañaría para siempre. No tendría lagunas. De pronto, hermano, es triste ver lagunas en la fe de algunos creyentes, pero el seguir al Señor implica un seguimiento y un acompañamiento hasta el final de la vida. Ya le conté la historia de mi primo, cercano a 80 años, sigue en la fe. Alguien podría decir, ya podría jubilarse, pero dentro de la fe no existe, hermano, la jubilación del Señor. El Señor nos quiere ver trabajando hasta el último cartucho de nuestra vida. Pastor, y yo esperaba que usted jubilara ya, pues. No espere que jubile y yo tampoco puedo esperar que usted jubile en la fe. Si el Señor no nos lleva antes, hermanos, nosotros tenemos que vernos hasta que estemos viejitos. Pastor, no lo quiero aguantar tanto tiempo. Aguánteme, porque en los cielos será una eternidad, hermanos. Y desde ya tendríamos que empezar a acostumbrarnos a practicar la vida eterna con el Señor. Lo bueno que allá arriba será en la plenitud, en el mejor momento de nuestra vida, y será por las edades, en fin. Pero el evangelio, hermano, es para siempre. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Seguir a nuestro Señor implica la renuncia personal a situaciones que de pronto, lejos del Señor, son prioritarias. Este hombre se estaba haciendo la América. Decimos acá en nuestro país cuando una persona está sacando mucha preventa de algo de manera tal vez sencilla y fácil. Se estaba haciendo la América, se estaba haciendo el millonario, hermanos. Con ser publicano y cobrando los tributos a favor de Roma, pero también a favor de él. Por lo tanto, dejar esa posición económica era muy difícil. Cuando alguien ya tiene una posición económica, por ejemplo, y es despedido de la empresa donde tiene una buena posición económica, el mundo se cae a pedazos, hermano. Hay que tener al Señor en el corazón para seguir, ¿no es cierto?, batallando. Pero yo vi compañeros de trabajo cuando ellos eran despedidos, tenían 10, 15, 20 años, 25 de servicio,
y eran despedidos por necesidad de la empresa, hombres maduros, hombres firmes, valientes, llorando como niños. ¿Y cuál es la razón? Porque la parte económica es fundamental. Pero este Leví, dice la palabra del Señor, que dejándolo todo, se levantó y siguió al Señor. Él estaba renunciando a todo lo que antes de conocer al Señor era prioritario en su vida. Este es el evangelio, este es el discipulado, este es el seguir al Señor. Mire Lucas, después lo vamos a revisar más adelante, cuando estemos en el capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ah, pastor, eso dice en la Biblia. Entonces renuncio al evangelio. No renuncia al evangelio, si el evangelio es la vida. Ser discípulo del Señor es nuestra vida, es el llamado. Ahora, cuando uno lee Lucas, y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este versículo nos enseña a odiar literalmente a la familia. Atención, hermanos. Sino es una expresión del hebreo para indicar preferencia. Preferencia. Y la preferencia absoluta, en este caso, es primeramente con el Señor. Aborrecernos significa odiar. Significa amar menos en comparación a aquel que ha venido para salvarnos. Hay pocos amenes. Aborrecernos significa odiar, es amar menos en comparación. Es decir, nuestro Señor Jesucristo debe tener el primer lugar en nosotros, hermano. No dejamos de amar a nuestra familia, no dejamos de amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Los amamos con un amor entrañable. De hecho, la palabra del Señor, el Señor nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Nos dice que debemos amar al prójimo. Sin embargo, nuestro primer amor tiene que ser el Señor, hermano. Es decir, cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, primero es el Señor. Cuando tengamos a nuestra familia, ellos van a tener nuestra oportunidad, hermanos. Pero renunciar, dice, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces, es interesante que este versículo nos enseña la prioridad absoluta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, todo tiene su tiempo. Y el Señor nos da la oportunidad de disfrutar a totalidad con los nuestros. Pero cuando hay que hacerlo por el Señor, tiene que ser la prioridad de nuestras vidas, hermano. Ese es el discipulado. Cristo primero. Él debe ocupar la parte central de nuestra vida. Nadie puede ser discípulo si el Señor Jesucristo no es primario en nuestras vidas, hermano. Nadie que se arrogue el derecho de ser un discípulo del Señor
lo es si Cristo no ocupa el primado en su vida. Él merece prioridad en nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados por causa de la fe. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, incluyendo la posibilidad que por la fe la persona muera. Usted sabe que en el mundo diariamente mueren muchos cristianos porque han declarado su fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha leído las noticias? ¿Se ha fijado lo que hacen con hermanos que profesan la misma fe que nosotros profesamos? Los matan, hermanos. Pero el Señor en Apocalipsis dice: sé fiel hasta la muerte. Es decir, el discipulado, el seguir al Señor, podría implicar también nuestra muerte. La pregunta es si estamos listos para aquello, hermano. Si verdaderamente somos discípulos del Señor o solamente ha sido una mera emoción. Dios nos guarde. Si alguien solamente está en la emoción o en la religión, sepa que en esta hora el Señor quiere salvarle y perdonarle. Porque de otra manera nuestra fe va a ser dubitativa. Va a ser una fe, hermano, que un día sí y otro día no. Así no es la fe que promulga una persona que sigue al Señor. Dice: y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto muestra una conversión genuina. Abandona la vida anterior para entrar en la vida de ser un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra que más identifica a un seguidor del Señor: discípulo. Que el Señor levante muchos discípulos de Él en esta iglesia local, Iglesia Cristiana Vida. Y dejándole todo, le siguió. Vamos a ver el versículo 29, porque este Leví va a hacer un banquete. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Quiénes estarían a la mesa con ellos? Vamos a los evangelios sinópticos. Vamos a los evangelios paralelos. Alguien ya los tiene ahí marcadito. Por ejemplo, Mateo. Al llamamiento de Mateo en el capítulo 9, versículo 9 en adelante, ya lo tiene marcadito y está atento para ver quiénes eran los que iban a estar en este banquete. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, versículo 10, he aquí que muchos publicanos y pecadores porque acá Lucas dice y de otros, compañía de publicanos y de otros. ¿Sabe quién eran los otros? Diga conmigo, pecadores. Eran pecadores. ¿Qué nos dirá Marcos
Marcos, capítulo 2, y alguien ya lo dejó ahí marcadito en su Biblia para ir con el paralelo, llamamiento de Leví desde el versículo 13. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores. Oiga, este Leví hizo la tremenda fiesta, tenía plata este. Tenía un buen colchón el hombre, se ha hecho un buen colchón, tenía harta plata. Hizo un gran banquete y había mucha compañía de publicanos y de pecadores que estaban a la mesa con ellos. O sea, todos los sinvergüenzas, todos los ladrones, todos los colegas, ahí suena más lindo, a los colegas de Leví. Leví les dijo, muchachos, vengan, vamos a hacer una fiesta. Y de pasadita trajeron a la es del mundo. Pero lo que no vemos en el texto bíblico, no lo vemos ahora, pero el principal que estaba en la fiesta era el Señor, pues. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la fiesta, hermano. Y Leví le hizo un gran banquete y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Qué tremendo, ¿eh? La recepción que estaba dando en este momento Leví al Señor. Este no significa que le haya hecho de inmediato cuando se convirtió en discípulo del Señor. Tal vez algunos días después preparó él este banquete. Y era para demostrar gratitud por la gracia recibida, por el cambio, por la transformación. Pero también Leví lo hizo con un propósito evangelístico. Hermano, la fiesta que hizo Leví se la hizo en gratitud al Señor, lo invitó a un banquete, pero también con un espíritu evangelístico, porque reunió a publicanos y pecadores para que conozcan al Señor Jesucristo, hermano. Tremenda falla que de pronto tenemos los creyentes. Cuando conocemos al Señor, queremos aislarnos de la sociedad y de los no creyentes. A mí me pololearon, entre comillas, no piense mal, déjeme contarle. Me pololeó un pastor para que yo me fuera a trabajar a una empresa gráfica de la iglesia, de esa gran misión que yo siempre le he contado, a la cual pertenecíamos. Y todo el tiempo me decía, Jorge, estoy comprando la mejor maquinaria en Alemania, y en fin, y todo el tiempo, y él estaba así. ¿Y saben lo que me gustaba de esa propuesta? Lo menos que me gustaba era el sueldo, le digo derechamente, porque era medio apretadito el varón para pagar. Pero lo que me gustaba de que todos los empleados en esa empresa eran cristianos. Entonces yo no iba a sufrir el agravio que me dijeran canuto, por ejemplo, o que me pasaran a llevar, sino que todos íbamos a andar hablando tipo revisión Reina Valera 60, vosotros, os quiero, en fin, como hablan las 60. Y de pronto nos pasa eso, hermano,
que queremos o pensamos que es mejor estar dentro de un círculo de puros creyentes porque al final lo vamos a pasar muy bien. Y claro, lo pasamos muy... ¿Cuántos saben que lo pasamos excelentemente bien con nuestros hermanos? ¿Le gusta a usted compartir con los hermanos? Una bendición. El problema está que ahí los hermanos pueden todos haber conocido al Señor y desafortunadamente los que nosotros descartamos son los que necesitan conocer al Señor. Mire la inteligencia de Leví. Porque Leví podría haber dicho, a ver, todos los que siguen al Señor, vengan, con ellos nomás quiero estar. Pero no. Él hizo un gran banquete y llamó a los publicanos y a los pecadores y estaban a la mesa con ellos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a entender que el Señor nos ha llamado a estar en medio del mundo. Ahora, hay una diferencia. No nos llamó al mundo, hermano, para que nosotros practiquemos las cosas que hacen ellos, sino para que los miremos que tienen una preciosa alma que salvar, hermano. Alguien dice, oh, pero mi hija entró a la universidad, mi hijo, no, allá lo voy a perder. ¿Y por qué lo va a perder? Si su hija y su hijo puede ser luz y sal en medio de un mundo perdido, hermano. Es el propósito de estar allá afuera. No hacer las cosas que ellos hacen, hablar el idioma que ellos hablan, sino llevar la luz del Señor, hermano. Por eso el Señor no nos aisló. ¿Qué hacen las sectas, hermano? ¿Qué hacen las sectas? Las sectas se aíslan porque no se quieren contaminar y ahí aparecen instituciones religiosas que hasta se tienen que vestir y taparse y ponerse capucha, en fin, todo eso, porque no se pueden contaminar. Amado en el Señor, Él nos ha mandado afuera a ir a la hez del mundo, aquello que están lejos. Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Le termino la historia mía, pastor, de nuevo, la historia de la casa, de la familia, pero usted sabe que es solamente por hoy día. No me fui a trabajar a esa empresa que me estaban pololeando. Me fui a otra. Oye, yo nunca había visto gente tan mundana. Podría decir tan pecadora. Fue un choque, hermanos, tremendo. Yo no había vivido esa experiencia de estar en medio de gente, todos mis compañeros, todos los que me rodeaban, toda la empresa. Era gente no creyente, hermano. Y tú vas a la iglesia y el pastor, ¿cómo dice? Pues, oye, el pastor allá te obliga, no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan, amado en el Señor. Pero doy gracias al Señor que en medio de esa gente, en más de 21 años de servicio, pude dejar el nombre del Señor muy en alto. Y tuve varias veces compañeros acá en este lugar sentados en otro contexto, amados hermanos. Y uno que falleció joven por el desvarío de su vida, pude mostrarle a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Murió flaquito por su andanza, por lo que él practicaba. Pero creo que el Señor irrumpió en su vida y en su corazón, porque pude predicarle, mostrarle a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y a otros también. Entonces, qué interesante este banquete que hace Leví en su casa. Y acá rápidamente se levanta la crítica, versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban
contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Lucas hace ver que esto le hablan a los discípulos del Señor y le dice: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Pero este recado se lo estaban dando al Señor. Veamos lo que dicen los evangelios sinópticos. Vamos de nuevo. Mire, Mateo es clarito. El recado no era para los discípulos: ay, discípulos, ¿por qué ustedes están haciendo esto? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los tiros eran para el Señor. Claro, estaban involucrados los discípulos del Señor, pero estaban apuntando al Señor. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí estaban. No confrontaban directamente al Señor, a los discípulos, pero cuestionaban ahora la autoridad del Señor. Ahora, es bien interesante ver en el contexto judío lo que es comer con una persona. Porque comer no es satisfacer el hambre exclusivamente. En el contexto judío del primer siglo y del tiempo de nuestro Señor, comer expresaba un acto de comunión. Entonces se levanta esta gente, que ya hemos dicho, podríamos hacer un libro de quiénes eran los escribas y los fariseos. Eran religiosos, eran personas legalistas, ese tipo de personas, ¿no es cierto?, que se van fijando en la apariencia y tratan de pronto de que la persona sea como ellos en apariencia o en cosas de leyes humanas, legalismo humano, doctrinas de hombres. Y esta gente estaban ahí y empezaron a criticar: ¿por qué comen ustedes? ¿Por qué el maestro? ¿Por qué Jesús comen y beben con publicanos y pecadores? Insisto, personas religiosas, personas, ¿no es cierto?, que les gustaba mostrarse piadosos y que hacían muchas acciones como para decir: yo soy un buen seguidor de Dios. Sin embargo, su vida estaba lejos de Él. Y dice la palabra del Señor en el versículo 31, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, ¿no?, sino los enfermos. Qué raro, hermano, que uno diga: cuando me recupere, cuando me sane, voy a ir al médico. ¿Cómo encuentra esta aseveración? Yo creo que esa persona que dice eso, antes de ir al médico, tendría que ir al psiquiatra. Cuando me sane, voy a ir al médico. No, cuando está enfermo, tiene que ir al médico, hermano. Si está sano, no vaya al médico. Entonces, mire, el Señor le responde a esto. Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Señor se presenta como el médico espiritual, hermano. La enfermedad del hombre es la enfermedad del pecado. Es estar lejos, independiente del Señor. El médico, nuestro Señor,
atiende a los enfermos, no a los sanos. Su prioridad son los enfermos, hermano. La prioridad del Señor son los enfermos. Por eso la iglesia son un hospital, hermano. La iglesia donde nos reunimos son un hospital para traer a un enfermo y para que el médico espiritual lo sane, hermanos. Ahora lo sano era justamente lo que se creían justos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Estos señores, escribas y fariseos, ¿no es cierto? Ellos se creían impecables en su estatura espiritual. Estaban muy lejos de tener una comunión con el Señor, pero ellos, ay, ¿cómo es posible que estén aquí toda esta gentuza acá y además con ustedes, discípulos, y además Jesucristo? No es posible. Bueno, el Señor le responde, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesucristo, el médico espiritual, y lo lindo, lo maravilloso, que en el caso de Leví y de muchos casos, nuestro Señor se acerca a los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Tremenda oportunidad. ¿Ah? Y el 32, para concluir, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Diga conmigo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar, he venido a invitar eficazmente a una nueva vida. Eso es la fe, eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de vida, vuelta a Dios. Eso es arrepentimiento, hermano. No que Dios esté en un lugar de nuestra agenda. Ya dijimos, la conversión de Leví, y dejándolo todo se levantó y le siguió. Es una vuelta a Dios. Y el Señor dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí les tiró un palo a los justos. ¿Quiénes eran los justos? Los religiosos. Los que si no andaban vestidos como ellos, observando las leyes ceremoniales de Israel que no tenían nada que ver para los nuevos creyentes, ellos los mandaban al infierno, los religiosos. Oiga, los países de la tierra están llenos con un espíritu de religiosidad. Y de pronto, hasta las posturas de caminata tienen que ser seguidas, o posturas de oración. La gente religiosa quiere que hasta le sigan cómo caminan, cómo oran o lo que dicen, pero lo menos que tienen una cercanía con el Señor. Los países de la tierra en muchos lugares están llenos de esta gente fariseo y escriba, que lo único que quieren es imponer sus términos, pero no quieren imponer una relación con nuestro Señor Jesucristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, Lucas, capítulo 5 y 32, ilustra el corazón del evangelio, hermano. Saber que el corazón del evangelio, la salvación de Dios llega a los necesitados, no los que se autojustifican, hermano. Toda persona que ve su
pobreza espiritual, su necesidad espiritual, dice la misma palabra del Señor: el que viene a mí, yo no le echo fuera, porque ve su necesidad espiritual. Y el ministerio del Señor es una invitación a la humildad, al arrepentimiento y también a la restauración. Entonces, el Evangelio llama al arrepentimiento, a la dependencia de Dios. El Señor busca a los perdidos y de pronto nos usa a nosotros para que los traigamos a sus pies, delante de su presencia, no a los que creen que están bien por sí mismos. Al corazón cuidado, al corazón afligido, Dios no desprecia, hermano. Qué precioso es nuestro Señor. Entonces, el Señor siempre va a buscar pecadores conscientes de su necesidad. El que dice, no, yo estoy bien, yo colaboro con el hogar de no sé qué, yo colaboro, ¿no es cierto? Soy una persona de bien, soy un buen papá. No, mi vida, un buen trabajador, me dieron premio. Jesús busca a pecadores conscientes de su necesidad del Señor. Y la gracia del Señor va a romper toda barrera religiosa y social. El Señor no le importa eso, por eso fue el banquete, pues, hermano. Porque ahí estaba la necesidad, en esa gente que eran los publicanos y los pecadores. Que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Ah? Se ha pasado el rato, por favor, pónganse en pie, disculpe por haberme pasado en la prédica, pero creo que es muy importante conversar todo lo que hemos conversado. Podemos todos juntos decir a voz en cuello el versículo 27 y 28 después de mí. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Eso es ser discípulo del Señor. Cierra su ojito, dele gracias al Señor por esta palabra. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias, Señor, por esta palabra que tú nos tenías una vez más a cada uno de nosotros. Esta preciosa invitación, el corazón mismo del Evangelio, manifestado en la llamada de nuestro Señor Jesucristo a Leví, un cobrador de impuestos despreciado por todos. Hemos aprendido por tu palabra que tú no llamas a los que se consideran justos, sino a los que reconocen su necesidad de un Salvador. Y cuando tú nos dices, sígueme, no es una invitación superficial, sino un llamado radical a dejarlo todo, es decir, a cambiar nuestras prioridades. Y cuando estamos enfocados en las cosas tuyas, Señor, que estemos enfocados en lo tuyo. Cuando, Señor, tengamos diferentes prioridades en nuestra vida y dentro de todas esas prioridades están las cosas tuyas, ya sabemos que la mayor prioridad es lo tuyo. Sígueme. Un llamado radical a dejar atrás lo que nos ata, nuestros pecados, nuestras seguridades, nuestras falsas seguridades
y comenzar una vida centrada en ti. Señor, sabemos que tú no viniste a premiar a los moralmente irreprochables, sino a los pecadores que se arrepientan. Y el llamado tuyo hoy día está vigente. No somos salvos por nuestra justicia, sino por la justicia tuya, por la gracia preciosa. Y si hay alguien en esta hora que aún no ha dado ese paso, piensa que es algo tan extraño, difícil, sepa en esta preciosa oportunidad que lo mejor que puede alcanzar es justamente la salvación de nuestro Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Cree, entrega tu corazón a Él. Y de la mano del creer, pegadito va a venir el arrepentimiento, y no te darás cuenta cómo la gracia del Señor te ayudará, te facilitará el camino para entrar en la senda gloriosa de la fe y ser un discípulo de Él. Ven a nuestro Señor Jesucristo, ven. Hoy el Señor te llama, ven a Cristo. Respóndele al Señor con un sí que transforme tu vida entera. Dile: ven, Señor, a mi vida, Jesucristo. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que fuiste enterrado, pero al tercer día tú resucitaste de entre los muertos y hoy vive y reina para siempre. Hazlo el Señor de tu vida, de tu corazón, y Él guiará tu camino y será fácil, será precioso, porque ya nunca más estarás solo. Tendrás del lado al vencedor, tendrás del lado al que es la vida, para soplar vida en ti y vigorizarte para que sea un cristiano vencedor. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos a su presencia. Gracias, mi Señor y Rey. Bendice cada hogar, cada familia representada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Le cantamos al Señor antes de la Santa Cena. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, yo tu lugar puede existir. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad.
más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón, quien cambiará mi eternidad, sino tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Aleluya. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.